Brain Intelligence, la inteligencia del cerebro. Esta presentación surge de la pregunta ¿cómo desarrollar nuestro cerebro desde los primeros años de la vida, usando como apoyo la crianza? Soy José Alberto Santos, creador de Synergy, un programa de inteligencia conductual. Bien, quiero que sepas como padre que en el proceso de crear a nuestros hijos, nosotros facilitamos la construcción de su cerebro. Estuve hace un tiempo en una conferencia en Utah State University, en la que el autor nos mostró esta figura, en la que podemos comparar las conexiones, las redes de conexiones neuronales entre un recién nacido y un niño de 6 años. ¿Puedes ver la diferencia? Puedes notar cómo las conexiones que se producen entre las neuronas son las que van promoviendo el desarrollo cognitivo, motor, de lenguaje, emocional y social, particularmente en los primeros 5 años de vida. El doctor John Livok de LIP, el Centro para el Empoderamiento a través del Lenguaje, explica que la experiencia es un factor crítico para promover ese desarrollo. El cerebro a través del lenguaje procesa y estimula el aprendizaje. En Chicago, comentaba el conferencista, el 60% de los estudiantes no terminan su escuela secundaria. Es un número muy alto que nos alerta acerca de la necesidad de motivar a los padres para que motiven a sus hijos sobre los beneficios del aprendizaje, del desarrollo del lenguaje, del completar la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque el lenguaje le da poder a la gente. Nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender. Aprender significa adquirir nuevas formas, mejores formas de hacer las cosas. De ahí entonces que los 5 años particularmente son claves, son determinantes en poner los cimientos que el cerebro necesita para avanzar alcanzando sus posibilidades. Y un aspecto importante en ese proceso es el lenguaje. Tu cerebro siempre está activo, funcionando, percibiendo, almacenando, recuperando, aprendiendo, procesando. Cada uno de los hemisferios haciendo su trabajo. El hemisferio derecho, la parte intuitiva de imaginación, sentido artístico, sentido musical. La parte derecha, el razonamiento lógico, lenguaje hablado, lenguaje escrito, las habilidades sensoriomotrices. Ahora, la educación del cerebro involucra ciertos principios. En el caso de Kay y Kay, hablan de 12 principios para educar el potencial de nuestro cerebro. El cerebro es un complejo sistema adaptativo. Es un cerebro social. La búsqueda de significado o sentido es innata. La búsqueda de significado ocurre a través de pautas. Las emociones son críticas para el aprendizaje. Cada cerebro percibe y crea simultáneamente las partes y el todo. El aprendizaje implica tanto una atención focalizada como una percepción periférica. El aprendizaje siempre implica procesos conscientes e inconscientes. Involucra los diferentes tipos de memoria, memoria de corto plazo, de largo plazo.
El aprendizaje ocurre de diferentes maneras. Cada uno de los sentidos receptores es capaz de recibir, de captar estímulos y producir aprendizajes. El aprendizaje complejo se incrementa por el desarrollo movido por los desafíos, pero cuando el cerebro percibe una amenaza, se enconcha, se inhibe. Y cada cerebro está organizado de manera única. Nuestro cerebro es el órgano más perfecto de la naturaleza, el más complejo. Y la posibilidad de integrarse le vamos a llamar sinergia. Y tres de las funciones de esa unidad que puede alcanzar el cerebro, esa sinergia, son la energía, sinergia y simplificación. Consistencia, congruencia y diferenciación. La educación del cerebro nos ayuda a potenciar la sinergia, esa cualidad de actuar como uno, como una sola, como un solo procesador, como una computadora única, irrepetible, y que se diferencia de los otros cerebros que están a su alrededor. ¿Qué sucede cuando el cerebro está rodeado de un ambiente de escasez? El efecto en ese momento o en esa circunstancia no solo afecta el desarrollo del cerebro, porque la pobreza no es solo escasez de recursos. La pobreza es ignorancia. Esto es escasez de conocimiento, estimulación cerebral limitada, experiencias disfuncionales. Tiene que ver con la carencia de afecto, las relaciones tóxicas, familias disfuncionales, malas decisiones, callejones sin salida, el síndrome de rebote. Estos son algunos síntomas de la escasez y que están presentes en los problemas de desarrollo de nuestro cerebro. Ahora, el lenguaje es un factor clave para desarrollar nuestro cerebro. Es el puente hacia la experiencia generativa. Estimularlo es un indicador del nivel de desarrollo que alcanza. Estimular entonces el cerebro es posible a través de la crianza. Como educador familiar en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de trabajar con diversos modelos. Crianza positiva, crianza con amor y lógica, crianza efectiva, crianza asertiva, y particularmente en los 5 años, tener un modelo sobre cómo crear, cómo estimular el cerebro de nuestros hijos se convierte en una necesidad para los padres. El acceso al juego es uno de los recursos más importantes. En mi trabajo como mentor familiar, una de las primeras actividades que hago con las familias es enseñarles la conexión entre el juego y las diversas expresiones del desarrollo. Les hablo sobre lo que son los juguetes educativos, lo que es el desarrollo del cerebro a través del juego, el aprender a resolver situaciones a través del aprendizaje. De ahí entonces que aprender como padres a estimular el desarrollo de nuestros hijos es una responsabilidad, parte de la crianza. Hay algunas tareas específicas que yo enfatizo con mis familias.
Y una de ellas es la lectura. Es una de las tareas fundamentales. El leer diariamente a los niños antes de acostarse. El tener una biblioteca básica, de acuerdo a la edad del niño, con libros de impacto, le llamo yo. Por ejemplo, los niños pequeños necesitan libros que generalmente las páginas son gruesas, con muchos colores, con texturas, incluso con sonidos. Es el tipo de libro que va a atraer la atención del niño que está comenzando a interactuar con sus padres, a identificar sonidos, identificar voces. Si los libros son capaces de ser una fuente de estimulación, los diferentes juguetes lo son también. Un cubo, una pelota, cualquier objeto que produzca un sonido, para un niño de 6 meses, 7 meses, 1 año, es un estímulo importante, que puede llevarlo a las manos, puede moverlo, puede cambiarlo de mano, puede experimentar forma, puede verlo, puede tirarlo, puede cogerlo. Nuestro papel es poner a la disposición del niño esos estímulos. Cuando nos ponemos a jugar con los niños, estamos construyendo su cerebro. Particularmente me gusta hablar de la hora familiar. 1 hora al día en el que los padres se sientan con sus hijos y juegan. Recomiendo que los padres tengan una pequeña colección de juguetes, algunos de ellos de construcción, otros de mesa, otros juguetes, brain toys, le digo, que tienen que ver con resolver situaciones o problemas, de acuerdo a la edad de los niños. Jugar con ellos, darle esos estímulos, es una forma de trabajar la construcción de su cerebro. Recomiendo cenar como familia, leer juntos, tener un tiempo para el baño, para bañarlos y apoyarlos mientras tienen la edad en que necesitan nuestro apoyo, caminar juntos. Estas actividades posibilitan establecer conexiones en el cerebro, alertar la sensopercepción, la memoria, la atención, la concentración, el aprendizaje. Y en ese proceso, adquirir nuevos sonidos, nuevas palabras, nuevas frases que lo llevan a articular conversaciones. ¿Cómo estimular el juego en el niño? Una vez que establecemos como un ritual, como un hábito, el juego familiar, podemos usar una cantidad diferente de estímulos. Por ejemplo, me gusta mucho los juegos donde aparece la figura, aparece la necesidad de buscar 2 figuras parecidas y hacer la conexión. Algo otras veces se parte en 2 la figura y hay que completarla. El juego de palabras a través de preguntas que tengan más de una respuesta. El juego de establecer diferencias. El usar nuevas palabras para su hijo. Todo esto tiene que ver con estimular el lenguaje oral. Aquí tenemos un cuadro en donde encontramos edades de 0 a 6 semanas y el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. Y cómo cada uno de los tipos de lenguaje en esa
etapa en la que está el niño puede estimularse. Por ejemplo, entre 0 y 6 semanas, el lenguaje expresivo lo estimulamos a través de la sonrisa. El niño sonríe, emite sonidos agradables y gorgoritos. A nivel receptivo modifica la succión al cambio de sonidos. Despierta ante ruidos repentinos e intensos. Ya a los 6 meses el niño gira la cabeza hacia el origen del sonido. Le gusta jugar con objetos ruidosos. Presta atención a su nombre. Emite vocales y consonantes. Usa la voz para atraer la atención. Ríe fuerte. Y así en la siguiente etapa, 12 meses, 18 meses, 2 años, 4 años, 6 años, vamos a encontrar algunas características propias del lenguaje que nos está diciendo que su cerebro está madurando. Y está madurando produciendo conexiones a través de los estímulos que está recibiendo. Conectar experiencias del pasado con el presente, contar experiencias personales, contar cuentos, inventar historias que puedan ser interesantes para el niño, conectar palabras, sonidos, situaciones. Esta es una forma de estimular el lenguaje infantil que es una de las herramientas más importantes en ese momento. Te hablaba anteriormente sobre el poder del libro, el papel de los libros. Elige un libro y ese libro, acorde a la edad del niño, va a tener imágenes, historias fascinantes, un vocabulario que va a ser gradual de acuerdo a la edad del niño, va a tener preguntas, va a tener situaciones o problemas que deben resolverse, va a despertar la imaginación. Piensa en alguno de esos libros que podrían estar cerca de ti y que debes usar más a menudo con tus hijos en el tiempo de juego. En el proceso de enseñar a través del juego, es desarrollar el concepto Solution Building Game, el juego de construir soluciones. Jugar a construir aprendizaje y soluciones. Me encanta, es particularmente del año 3 en adelante, el uso de rompecabezas, el uso de figuras de construcción como Lego, Lego Duplo, Lego Creativity, como Keinex, Trio y otra serie de marcas que tienen ese componente de usar piezas para construir. Ese tipo de actividades que comienzan con construir una torre de bloques, construir un puente, construir un tren. Ese tipo de figuras de construcción son herramientas importantes para producir esas conexiones, para generar nuevas redes neuronales que preparan al niño para comportamientos más complejos. En mi experiencia como mentor familiar he tenido niños que comienzan a hablar a temprana edad. He tenido niños de 3 años que ya pueden leer el abecedario, pueden identificar las letras, pueden identificar números. Pueden iniciar una conversación, seguir una conversación, mantener una secuencia en una conversación, hacer preguntas, responder. Eso es gracias a la estimulación de los padres, junto con las posibilidades que el niño trae
en relación con el aprendizaje. Para construir cerebros podemos usar rompecabezas, pelotas, bloques, libros, juguetes para resolver, juguetes podemos decir de mesa, juegos de mesa, actividades sensoriales. Jugar con la pelota, correr siguiendo a otros, saltar para alcanzar, hacer una torre, castillo, puente, hacer aeroplanos de papel, resolver rompecabezas. Todos estos juegos construyen el cerebro de los niños. Recomiendo, especialmente en los primeros 5 años, evitar los videojuegos y el uso frecuente de la pantalla. Practiquen juegos de explorar, de pretender, juegos al aire libre, en donde el niño puede entrar en interacción con su medio, con otros niños, y a la vez pueda poner a trabajar sus manos, sus ojos y consecuentemente su cerebro. Desarrollar patrones, usar acciones en secuencia, sustituir, modificar, relacionar, complementar, construir. Piensa en los juguetes que te pueden ayudar para estimular el cerebro de tu hijo y usar estos consejos que te estoy dando. Un grupo de juegos que comienzo a enseñar a los 4 años le he titulado Match. Es un grupo de juegos que ponen a trabajar el cerebro ya en un nivel más complejo. Mancala. Mancala es el juego probablemente más antiguo que existe. Es un juego que nació en África y es un juego en el que no necesitas gran cosa. Aquí ves a un grupo de niños africanos que abren los hoyos y usan semillas para jugar entre ellos. Luego tenemos el ajedrez. Lo recomiendo particularmente los 5 años en adelante. El tangram, 7 piezas que tenemos aquí con la que tú puedes formar cientos de figuras. Tangram es un tipo de rompecabezas muy especial. Para mí, lo que es tangram y lo que es el test de rompecabezas de Coase y todos los otros juguetes relacionados con el método de Coase son estímulos fabulosos. Particularmente he desarrollado algunos juguetes, algunos juegos basados especialmente en el modelo de Coase, que es un test para desarrollar la inteligencia, para medir la inteligencia, para estimular la inteligencia general, pero que además, al poner al niño a manipular, tú puedes observar cómo está el desarrollo de su cerebro y puedes estimular muchas conexiones para potenciarlo. Juegos de construcción y juegos conectados con las habilidades visomotrices. Mancala, ajedrez, tangram, construcción y habilidades visomotrices. Juegos visomotrices. Un juego visomotriz es aquel donde tú tienes que usar tu ojo y tu mano. Especialmente estos 2 dedos. Pintar, por ejemplo, la sombrilla. Pintar de manera creativa estas figuras. Son formas de estimular, son actividades visomotrices. El lograr que el niño agarre una pinza y empiece a mover estas pelotitas para acá es otra forma de estimular la visomotricidad. Aquí tienes otro ejemplo. Visomotricidad. Tú puedes darle una tijera al niño con punta redonda y puedes darle figuras para que él vaya cortando y practicando y conectando. No te apartes de la línea. Entonces él va desarrollando esa habilidad visomotriz. Todo esto
es el ludo aprendizaje, que está conectado con la inteligencia. Soy José Alberto Santos, un mentor familiar. Te invito a tomar en cuenta estas ideas.